a un señor que tiene una maestría en estudios de desarrollo por la Universidad de Rotterdam y también otra de Relaciones Internacionales por la Universidad de Barcelona. Él se ha especializado en investigaciones sobre cambio climático y la vida le ha permitido trabajar para varias agencias de las Naciones Unidas. Es facilitador internacional del trabajo que reconecta y es asesor de iniciativas ecológicas para instituciones de diferentes sectores. ¿De quién hablamos? Yo, De profe, yo, profe. Daniel Abreu. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Muy, muy bien. ¿Viste, Daniel? Reconfirmando ahí todo tu currículum para el Claro, 2021. para su primera Buenos presentación de este días. 2021. Feliz año. Qué bueno tenerte. Siempre, siempre. Y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante por varias razones. Primero, porque es un tema que se ha escuchado mucho en diferentes momentos, aunque cada vez se entiende menos. Y es el tema de la capa de ozono. Y una de las cosas que yo quisiera aprovechar en el día de hoy es aclarar la diferencia entre el tema de la capa de ozono y el tema de cambio climático, que yo he observado que muchas personas lo confunden o se hace un poco difícil de entender cuál es la diferencia de la capa de ozono y del cambio climático. Y otra pregunta más, ¿por qué hablar de la capa de ozono? Los que tengan más de 25 años de nuestros Caminos Sol oyentes podrán recordar que en la década de los 90 hubo un momento de cierta histeria con un tema de que se estaba haciendo un hoyo en la capa de ozono. Los más jovencitos no recordarán eso y nunca vivieron lo que fue fue una crisis muy grande a nivel global, a nivel de medios, fue muy difundido y todo empezó porque se empezó a detectar personas que estaban adquiriendo enfermedades extrañas de la piel, incluso hasta cáncer de piel en diferentes partes del mundo, especialmente o muy al norte o muy al sur, hasta que se comprobó que lo que estaba causando eso era que se estaba haciendo una especie de hoyo en la atmósfera que permitía que entraran rayos ultravioleta, donde antes había una capa de gases que servía como de escudo para que esos rayos no pudieran entrar y afectar directamente la piel humana. Esa capa de gases es lo que se conoce como la capa de ozono. Entonces, después de eso, casi no se ha sabido nada de la capa de ozono. Hasta que hace pocos años, de hecho concretamente en el año 2019, por primera vez se ha comprobado científicamente que el famoso hoyo de la capa de ozono se está empezando a cerrar. ¿Y qué tiene esto de importante? Bueno, tiene varias cosas muy, muy, muy importantes. Lo primero es que este hoyo de la capa de ozono se está empezando a cerrar no es fruto de la casualidad, sino que es el resultado de un grupo de acciones humanas que se han realizado para que esto suceda. Más aún, la capa de ozono se puede considerar el primer problema ambiental de escala planetaria, que de hecho la mayoría de problemas ambientales ya son de escala planetaria. Este es el primer problema ambiental de escala planetaria que los humanos realmente empezamos a resolver. El primero. Es decir, que el tema de la capa de ozono es la primera y principal historia de éxito de la humanidad en cuanto a tema ecológico. Y esto es algo que la mayoría de personas no conocemos. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en problemas globales ambientales, sea la deforestación, sea el cambio climático, sea la contaminación de las aguas, pensamos que estamos perdidos
porque no hay ningún ejemplo de que los humanos hayamos sido capaces de resolver un problema de esa escala. Y sí, yo quiero dejar muy claro que el tema de la capa de ozono es un ejemplo, una muestra de que los humanos podemos crear un problema muy grande, porque el problema de la capa de ozono fue un problema muy grande donde había muchos países involucrados. Es más, para poner un ejemplo de que la mayoría podrá recordar, los que estaban vivos en la década de los 90 y antes, sobre todo antes, podremos recordar, hagamos un viaje al tiempo y recordemos cómo eran las neveras de esos tiempos. Las neveras de toda República Dominicana tenían una especie de tubos en la parte de atrás que se calentaban muchísimo. Y servían de calentador. No, y para secar la ropa también. Exactamente, se calentaban tanto que eran, en ese tiempo no hacía falta secadora, porque la secadora, para cuando sobre todo uno necesitaba tener una ropa que se secara rápido. Saben los tenis que yo sé que hay atrás. Ah, los tenis jeans también, ¿verdad? Ay, Dios mío. Los domingos era un clásico que la ropa del colegio, los uniformes del colegio, se secaban detrás de la nevera. Eso, los millennials no han visto eso. Sí, Laura en este momento tiene las manos en la cabeza. ¿Por qué los millennials no han visto eso? La mayoría. Porque hubo un cambio de tecnología que no fue casual. Esa tecnología, que era tan útil como secadora de ropa, era una tecnología que esos gases, cuando ya esa nevera dejaba de funcionar, e incluso funcionando, eso eran parte de los gases que se iban a la atmósfera y empezaban a debilitar la capa de ozono. Muchos recordarán que se pusieron de moda hasta desodorantes con spray. Sí, los aerosoles. Sí. Aerosoles. La mayoría de esos aerosoles contenían gases que afectaban la salud de la capa de ozono. Y muchos de nosotros vimos cómo esas tecnologías se desactualizaron y se cambiaron por otro tipo de tecnología. Eso no fue casual. Esas tecnologías por las que se cambiaron se hicieron específicamente para que fueran tecnologías que no afectaran la capa de ozono. Y luego las empresas descubrieron que podían encontrar tecnologías más baratas y que no afectaran la capa de ozono. Entonces, ese cambio tecnológico es uno de los grandes éxitos en la historia reciente de la humanidad, donde logró, y República Dominicana es un ejemplo de eso, nosotros logramos actualizar completamente la tecnología de todas las aplicaciones que usaban tecnologías que afectaban la capa de ozono. De hecho, la República Dominicana fue de los países líderes de América Latina, de los primeros que lo logró. Entonces, aquí le estoy dando varios datos para que empecemos este 2021, que empieza ya medio con bastante cosita. Movidito. El 2021 arranca movidito. Yo quiero iniciar el 2021 con buenas noticias ecológicas. Entonces, ¿qué hizo que este tema de la capa de ozono funcionara, de que fuera un éxito? Y de que es un éxito porque hay que seguir trabajando en él para que es decir, la capa de ozono ha empezado a recuperarse, no quiere decir que ya estos son procesos planetarios. Para que tengamos una idea de los estimados científicos, es que si seguimos como vamos, la capa de ozono completamente se va a sellar y a sanar en el año 2075. Porque los tiempos de Gaia, de la Madre Tierra, son largos en comparación con los tiempos de nosotros los humanos. Entonces, pero esto es poco tiempo, señores, para que entendamos. Por supuesto. La capa de ozono duró tranquila miles de años y nosotros los humanos empezamos a desbaratarla en menos de 100 años. Wow, increíble. Entonces, ahora, ¿qué hizo este éxito? ¿Qué permitió que podamos decir en este momento que el tema de la capa de ozono es una buena noticia? Bueno, primero, y lo más importante, la conciencia de la población.
realmente no es un hoyo que se está haciendo con el tema de la capa de ozono. Eso es más poesía que ciencia. Científicamente no es un hoyo. Ahora, en los años 90, cuando esto de la crisis de salud, de los cánceres de piel y todo eso se empezó a salir, eso dio la vuelta al mundo. Y en los medios de comunicación, como no podían reproducir la información científica tal cual, buscaron una manera sencilla de hacer que la población lo entendiera y lo bautizaron como hoyo en la capa de ozono. Esa imagen del hoyo en la capa de ozono, o sea, imaginarse que hay un hoyo que hace que los rayos entren directo, eso, digamos que fue comprendido e internalizado por millones y millones de personas que empezaron a demandar, empezaron a dejar de utilizar de manera voluntaria productos que causaban la capa de ozono, sin necesidad que hubieran leyes, sin necesidad que hubieran la Convención de Naciones Unidas, que finalmente se encargó de organizar todo este tema de la capa de ozono. Cuando esta convención ya se acordó, ya hacía rato que había mucha gente que de manera voluntaria había dejado de utilizar esos productos. Sí, crear esa conciencia. Claro, y eso le envió una señal a las principales empresas que producían esos productos de que tenían que cambiar su tecnología. Entonces, de hecho, varias de las empresas más grandes que producían productos que afectaban el tema de la capa de ozono, de manera voluntaria empezaron a cambiar su tecnología. Ojo, luego sí llegó la legislación, llegaron leyes, llegó la Convención de Naciones Unidas, que es lo que se llama la Convención de Viena, y que generó el protocolo más exitoso de la historia de Naciones Unidas, de nuevo, el Protocolo de Montreal. Un protocolo es como las Esos son reglas. pajaritos que tú tienes por ahí, Daniel. Son pajaritos reales. Sí. No Ay, son qué efectos hermoso. así. Sí, lo hace a propósito para darnos de la buena, ¿eh? Perdón, perdón. Sí, estos no son efectos de sonido. Entonces, yo tengo mi banda sonora en vivo aquí, Qué hermoso. en las terrenas. Sí, yo la verdad que estoy muy bendecido en este lugar, rodeado de monte. Y gracias a que el tema de la capa de ozono se está controlando, es que el planeta tiene futuro para que en más lugares esto siga sucediendo, que tengamos pajaritos. Y es bueno que tú traigas el tema en el día de hoy, a propósito de la información que ayer estaba compartiendo la NASA, donde decía que el año 2020 empató con el 2016 como el año más caliente desde que se llevan registros. Y fue un informe publicado y dado a conocer ayer por la NASA que va confirmando la tendencia del calentamiento del planeta. El estudio, que también tomó datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el NOAA, refleja que el 2020 superó al 2016 por una diferencia muy pequeña de esos que caen en el margen de error de los datos, pero que nos pone a todos en atención, porque dice la NASA que la temperatura promedio global del año 2020 fue de 1,84 grados Fahrenheit, más caliente que la media entre 1951 y 1980, que es la que se utiliza como referencia. Por eso, todo apunta ¿a qué? A la actividad humana. Así que como nosotros, como muy bien dice hoy Daniel, podemos ver como un elemento positivo, un cambio de actitud de nosotros como consumidores, de nosotros como comunidad, en beneficio de nuestro planeta. Hay que observar entonces el tema del calentamiento global, algo que es una realidad palpable que le estamos viendo aumentar año con año. Bueno, Rey, que tú traes el tema del cambio climático, porque precisamente ese es el tema donde podemos hacer más contraste con el de la capa de ozono. Y aquí quiero aprovechar para explicar un poquito la diferencia entre, porque se parecen, digamos, las causas del cambio climático y la capa de ozono son similares, porque al final estamos hablando de que nosotros los humanos
generamos gases, sobre todo por nuestras actividades empresariales, industriales, que terminan afectando algo en la atmósfera. Uno de esos gases, que son termina afectando la capa de ozono, y otros gases terminan calentando el planeta. Ahora, lo que tenemos que entender es que son diferentes. Es decir, que la capa de ozono no calienta el planeta. O sea, los gases que tienen que ver con la capa de ozono no están calentando el planeta y viceversa. O sea, la diferencia grande de un tema y otro es que en el tema de la capa de ozono era una cantidad más pequeña de empresas y de personas a las que estaban vinculadas, aunque todo el mundo tenía nevera. Las empresas que producen neveras a esa escala son pocas en el mundo, digamos, es una cantidad y se sabe cuáles son. Entonces, era un grupo más reducido y que tenía que transformarse. Exacto. Con el tema del cambio climático es más complicado, porque prácticamente ninguna empresa del mundo se salva de alguna manera u otra estar aportando al tema del cambio climático. Exacto. Porque incluso hasta las empresas que producen paneles solares generan una huella, lo que se conoce como una huella ecológica, es decir, generan un impacto al momento de producir los paneles solares que aporta al cambio climático, aunque al final el beneficio que están produciendo es mayor, como los carros eléctricos, por ejemplo, si vemos los carros Tesla, un vehículo Tesla al final de su vida habrá ayudado más al cambio climático que lo que habrá contaminado, pero contamina. Exacto. Entonces, que su huella no es tan profunda. Exactamente, no es tan profunda. Ahora, con el tema de la capa de ozono, había que gestionar un grupo más pequeño de empresas, que eso no quiere decir que era fácil hacerlo, porque estamos hablando de empresas multinacionales en más de 20 países, de diferentes sectores, empresas de refrigeración, los aires acondicionados, esa era otra industria que utilizaba tecnología que afectaba la capa de ozono. Todos los aires acondicionados de los años 90 afectaban la capa de ozono. O sea, imagínense lo que es sentarse con toda una industria y decirle, miren señores, ustedes tienen que soltar en banda su tecnología. Claro, y luego los reemplazos ya de los consumidores. Claro. Entonces, ese fue un proceso difícil, pero un proceso más limitado en sectores muy específicos. Entonces, eso es parte de por qué el tema de la capa de ozono ha sido más manejable y se ha logrado un éxito que no debemos subestimar, porque hay otros temas que también manejan pocas empresas que no se ha logrado llegar a este tipo de éxito. Entonces, historia y conclusión del día de hoy, nosotros como humanos somos capaces de resolver grandes problemas a nivel planetario y la capa de ozono en este momento es nuestro mejor momento. Así que sigamos con este 2021 recordando que somos capaces los humanos de, digamos, enmendar el daño realizado a la madre tierra y que sí tenemos buenas noticias que compartir, que como humanos podemos hacer las cosas mejor. Totalmente, Daniel. Entonces, una pregunta, Daniel. Donde tú estás en este lugar mágico y precioso, ¿cómo inició el año ahí? Porque tú estás en un planeta paralelo. ¿Cómo inició el año donde tú estás? Recuerden que Daniel está en las terrenas, en ese país de Reinaldo, que es las terrenas. Bueno, en este, digamos, medio planeta paralelo, porque la terrena, digamos que la terrena tiene como un pie en otro mundo y un pie en República Dominicana, porque muchas de las cosas que pasan en nuestro país aquí se sienten. En todo caso, aquí ha iniciado bastante tranquilo, realmente, el año. El sector turístico de la zona de Samaná, con todo y las dificultades que se han vivido, ha tenido cierta actividad. O sea, aquí hay sector turístico activo, limitado pero activo, que aquí están llegando turistas. Todavía el día de hoy, incluso con todas las restricciones que
yo lo puedo ver, de hecho, todas las semanas, nuevos turistas. Es decir, que aunque, digamos, aquí se puede ver cómo se puede gestionar el tema de la pandemia con cierto equilibrio. Una de las ventajas que tienen las terrenas como sector turístico y Samaná en general frente a otros polos del país es que aquí no hay tantos grandes hoteles. Entonces, en los hoteles más pequeños, tú puedes gestionar mejor el tema de la aglomeración de turistas, es decir, se puede gestionar más fácil, tú puedes, porque son menos, o sea, están distribuidos Claro. en muchos hoteles, entonces es mucho más fácil tú llevar las reglas de que no hayan tantos turistas juntos. Entonces, digamos que aquí es un ejemplo de que el turismo así un poco más personalizado, más de hoteles boutique, hoteles ecológicos, pues para el tema de la pandemia le ha sido beneficioso. Qué bueno. Excelente. Bueno, pues Daniel Abreu, muchísimas gracias por traernos este tema en el día de hoy. Y tenemos una canción con la cual vamos a despedir tu segmento, que nos gustaría que seas tú mismo el que la Esta presente. es una canción, de nuevo, es una de las canciones más optimistas y buena onda que yo he escuchado en mi vida y que la mayoría van a reconocer la melodía porque la versión original de esta canción es de Bob Marley, Three Little Birds. Es una melodía que todos vamos a reconocer. Ahora, la versión que yo quiero compartir es una versión que viene de un proyecto hermoso, hermosísimo, que le quiero recomendar a todos los Caminos al Oyente que lo busquen en YouTube, que se llama Playing for Change, es decir, tocando por el cambio. Es un proyecto en el que los productores de este proyecto viajan por todo el mundo grabando una canción con músicos de todo el mundo. Y es mostrando que si algo puede unir a la humanidad es la música. Entonces, esta versión que vamos a escuchar es en una versión con instrumentos y voces de África, me parece que es de Mali. Incluso van a escuchar el arpa, que muchos de nosotros no sabemos que en África hay una tradición centenaria de un arpa. Eso es muy importante. Y esta versión de Thriller Birds, con instrumentos de todo el mundo, voces de todo el planeta, uniéndose a este canto africano, en Voces de África, de Bob Marley, que es, y siempre nos recuerda que, como decía Bob Marley, everything will be alright, todo va a estar bien. Excelente. Así es. Gracias Bueno, Daniel. y ahí está esta versión que nos presenta Daniel de Three Little Birds.